Hola a todos, vamos con la última, lo que sería prácticamente la última clase de este curso y la vamos a enfocar a los HDRIs, que son texturas que o imágenes que nos van a ayudar a iluminar, a tener un fondo en nuestro render. Y he dejado unos links de páginas donde pueden descargar de forma gratuita. Se llaman páginas para HDRIs o HDRs. Y bueno, estas son dos páginas muy buenas donde pueden descargar de forma gratuita. Una ya la conocen porque ahí descargamos texturas, también hay texturas en esa página, nada más que cambia un poco el nombre. Pero bueno, esta de hecho aquí arriba trae las tres páginas que son para HDRIs, texturas y modelos 3D, que no trae muchos, pero bueno, también tiene algunos. Y entonces aquí abajo entran a buscar los HDRIs, que son, les digo, imágenes eh, globales. Entonces tienen todo un panorama, una imagen eh, para cubrir, digamos, sus renders. Y estos renders van a adoptar esa imagen de fondo, además van a obtener la luz a través de esa imagen. Entonces hay muchísimos, este, hay obviamente exteriores, hay con diferentes entornos, hay interiores y en cualquiera de esos ustedes pueden, digamos, que plasmar el objeto que vayan a renderizar. Bueno, tengan en cuenta que su render va a adoptar la iluminación que tenga ese HDR. O sea que si yo quiero hacer un HDR, por ejemplo, de noche, pues tendría que descargar uno de noche, ¿no? Y bueno, entonces ahí tienen la opción de, igual que como pasó con las texturas, vienen diferentes calidades y pasa un poco lo mismo. O sea, no tiene mucho caso descargar con tanta calidad porque probablemente no vamos a llegar a hacer renders tan grandes. O sea, no pasarán probablemente de los 3000 píxeles normalmente. Entonces no tiene caso llegar al 8K, que son 8000 píxeles. Entonces quédense máximo hasta el 4K, yo creo. Y bueno, cualquiera de estas dos páginas pueden descargarlos y tienen muy buena calidad. Ahora vamos a utilizar la misma escena del ejercicio pasado para hacer este ejercicio que sea un poco más fácil. Entonces vamos a crear un render exterior. Van a tener que probablemente complementar un poco su render en cuanto a la aplicación de materiales del exterior. Aquí yo ya me adelanté y ya está con materiales aplicados en el exterior, que prácticamente sería estas caras de aquí, ¿no? Yo bajé un material PBR de madera y se lo apliqué. Ahora, para cuando ustedes quieran aplicar materiales en un mismo objeto y quieren manejarlo, digamos, de mejor manera, eh, para, digamos, ajustar la textura o porque quieren aplicar diferentes materiales a un mismo objeto, van a tener que hacer lo que ya conocen probablemente, que es editar su figura o su volumen. Entonces, si su figura es una editable poly o si no lo es, lo pueden convertir a una editable poly. Y recuerden que pueden seleccionar, por ejemplo, polígonos y seleccionar determinadas caras de un elemento y lo pueden separar. O sea, se puede aplicar también el material así seleccionándolo, pero tal vez no hay tanto control porque no deja de ser un mismo objeto. Entonces, lo ideal probablemente sea separarlo y darle aquí detach. Y entonces esas caras que hayan seleccionado las va a convertir en un objeto aparte.
Entonces todo lo que quieran que tenga texturas diferentes o que tengan un control o orientación a lo mejor diferente a lo demás, lo pueden separar. Aquí yo separé, por ejemplo, todo lo que es los muros para darles una orientación diferente a lo que son las losas, por ejemplo. Entonces de esa manera ya le puedo aplicar un UWMap y ya lo puedo controlar de mejor manera. Entonces aquí ya está más o menos la textura con el tamaño adecuado y pues es un material PBR que hice con lo que instalamos la vez pasada. Cabe decir que aquí si llegan a tener, sobre todo hay materiales que a lo mejor no vale la pena tanto que tengan displacement y pueden tener problemas, puede alentar mucho sus renders. Entonces, para texturas que a lo mejor no la meriten tanto, o sea, en este caso, por ejemplo, la madera, hice pruebas y no hay realmente una gran diferencia cuando tiene aplicado displacement o cuando no. Y es algo que va a alentar el render, ¿no? Entonces la aplicación está siempre por default o casi siempre va a aplicar displacement porque además de donde lo descargamos siempre trae esa textura. Pero también se puede desconectar y simplemente hacerlo sin esa característica y probablemente no va a tardar tanto el render, va a ser un poco más rápido y yo considero que casi lo más importante aquí sería bump, que es el que da la textura, ¿no? Entonces solo que lleguen a lo mejor a hacer algo muy especial como por ejemplo pasto, que será como la vez que hicimos adoquín y que estaba desplazado en diferentes niveles, pues solo ahí a lo mejor valdría mucho la pena displacement, ¿no? Ahora, si tienen una buena computadora, muy buena y no hay tanto problema que quede conectado, pues a lo mejor lo pueden dejar, pero, o sea, recuerden que siempre o casi va a estar, su configuración va a estar mal y va a estar muy elevado, entonces hay que siempre controlar el displacement. Bien, entonces ya está aquí prácticamente mi escena. Vamos a tener que crear una cámara exterior. Bueno, acá tengo una de más. Entonces aquí he creado también ya una cámara y esta vista es de la cámara exterior. Recuerden, sobre todo cuando tengan volúmenes que son regulares, que son rectangulares, les recomiendo que siempre su cámara, prácticamente creo que sería un requisito, que su cámara aquí vayan, la seleccionen y en Perspective Control siempre activen esta casilla que dice Auto Vertical para que sus muros y su elemento que tengan aquí arquitectónico, siempre las líneas verticales estén perfectamente pues verticales y no estén fugadas. Entonces da una mejor apariencia y no parece que está inclinado mi elemento aquí o chueco, etcétera, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya está colocada su cámara, en caso de que también no tengan un plano, no hayan creado un plano para el piso, hay que colocarlo y después de eso ya vamos a aplicar lo que sería nuestro HDR. Entonces van a ir al panel de materiales y van a buscar aquí del lado izquierdo. No vamos a ir a materiales. Antes, siempre que queramos crear un material, íbamos a materiales y dentro de ahí a V-Ray. Ahora vamos a ir aquí a mapas, donde dice maps más abajo, lo vamos a ampliar y ahí dentro de eso mismo vamos a buscar V-Ray. Entonces todos estos son mapas de V-Ray y de ahí vamos a buscar el que se llama V-Ray HDRI y lo vamos a jalar aquí a nuestro espacio para materiales.
Aquí lo vamos a soltar. Entonces esto no es como tal un material, sino nada más es un mapa. Bien, entonces le vamos a dar doble clic y aquí a la derecha nos va a aparecer su configuración y nos va a aparecer aquí hasta arriba la imagen que vamos a utilizar. Entonces aquí le vamos a dar en el botón de los tres puntitos para buscar nuestra textura y vamos a buscar nuestros archivos de HDRI que hayamos descargado. Pueden descargar varios para hacer pruebas. Entonces yo ya aquí tengo algunos. De hecho me da un previo aquí de la imagen. Ahí tengo algunos. Entonces bueno, voy a aplicar aquí este que tengo aquí. Le voy a dar a abrir. Y ya se aplica, como verán aquí, al mapa. Y tengo una imagen. Aquí en la configuración a la derecha es muy importante que cambien aquí el tipo de mapa. Le van a dar esférica. Digamos que va a recrear todo alrededor de nuestro objeto una esfera con esa imagen. Entonces por eso es muy importante que sea aquí como esfera, ¿no? Y bueno, por ahora prácticamente es lo único que tendríamos que hacer en cuanto a la configuración. Lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar ese mapa o ese material a una luz y colocarlo de fondo. Entonces vamos a ir importante también es que eliminen su luz que tengan del sol. Yo aquí ya la eliminé. Entonces de preferencia no tener dos, o sea, no tendría sentido tener dos luces. En caso de tener o que quieran dejar la V-Ray on, el sol, digamos, tendrían que ponerlo prácticamente en la misma posición o similar a la misma posición que tiene nuestro HDRI, pero pues realmente se complican un poco las cosas. Entonces lo que les recomiendo es eliminarlo mejor y después vamos a ir a colocar otra iluminación. Vamos a ir a luces, vamos a colocar aquí en la ventana V-Ray y vamos a utilizar la que dice V-Ray Light. Le vamos a dar clic y aquí abajo en donde dice Type no vamos a utilizar un plano, sino le vamos a dar aquí en Domo, donde dice DOM. Entonces ya que dice DOM, le vamos a dar clic aquí en cualquier parte de nuestro modelo, no importa dónde sea colocada esa iluminación. Damos un clic y va a colocar un icono aquí que representa un domo para la iluminación. Entonces ese domo no importa de qué tamaño, de hecho cuando se alejen se va a ver más grande, cuando se acerquen se va a ver más chico. El tamaño es irrelevante, simplemente va a afectar toda nuestra escena. Y la posición igualmente no importa donde esté colocado, va a afectar absolutamente todo. Entonces ya que esté colocado lo van a seleccionar de nuevo, van a ir aquí al panel de modificar y aquí donde dice no map, donde dice abajo de donde dice textura, le van a aplicar el mapa que acabamos de crear, que es este de aquí. Entonces le dan clic acá, dejan apretado en el círculo que trae aquí a la derecha el material, sin soltarlo van a jalar hasta este botón que dice no map y ahí lo van a soltar. Le van a dejar como instancia para que siempre que hagamos cambios al material se actualice aquí nuestra iluminación. Si lo dejan como copy se queda ya la configuración que tenga y no se va a actualizar. Entonces siempre como instancia y le van a dar OK. Entonces ahí ya estaría aplicado. Aquí ya dice V-Ray HDRI. Igualmente si yo reemplazo el mapa y quiero probar otro, se va a actualizar la iluminación, entonces no hay ningún problema porque lo hicimos como instancia. Después de eso el siguiente paso sería colocar esa imagen o este material como fondo para nuestro render.
Entonces van a ir aquí en las pestañas de arriba donde dice rendering y van a abrir environment. También se puede abrir con la tecla 8. Entonces le dan clic a environment, que es para controlar nuestro fondo. Entonces, como seguramente renderizamos esta imagen la última vez con un bitrate on, nos agrega acá un bitrate sky por default, que es el cielo azul simple y que no tiene nubes ni nada especial. Entonces también para eso nos sirven los HDRI, para tener un fondo con cielo nublado o ciertas características, ¿no?, especiales. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a jalar aquí el mapa al botón que dice aquí Environment Map. Lo vamos a mover acá para que se vea perfectamente. Lo soltamos aquí donde dice Environment Map. Igualmente lo vamos a copiar como instancia. Ok. Y ya se reemplaza el que teníamos antes. Ahora ya tenemos el HDRI. Ya voy a cerrar aquí. Y voy a dejar el panel de materiales abierto. Ahora vamos a hacer, como siempre, no importa qué iluminación utilicen, vamos a hacer pruebas del render para ajustar la iluminación. Entonces van a lanzar un render, ya sea con F10 o F9 directamente. Y muy probablemente tengan que hacer ajustes de nuevo en la cámara porque ya tenemos otra iluminación, probablemente cambió. Entonces siempre hay que ajustarla. Aparte ahorita estamos en el exterior. Entonces vamos a seleccionar nuestra cámara. Le voy a dar acá stop al render y voy a lanzar uno interactivo en este botón. Y bueno, le voy a poner, de hecho ya está más pequeño, 960 píxeles. Entonces voy a seleccionar mi cámara acá en mi viewport. Le voy a dar select cámara. Y aquí en las propiedades a la derecha, en el panel de modificar, voy a ir como siempre a la exposición. Y voy a volver a controlar aquí la iluminación. Como está muy brillante hay que aumentar este valor de aquí. Bien, entonces aquí tienen que guiarse un poco por la imagen de fondo que se puede observar correctamente. Aquí lo he dejado en 12, pero depende de muchas cosas, ¿no? Depende de el HDRI que estemos utilizando, depende del sol como esté pegando en nuestro objeto. Por ahora el objeto se ve demasiado oscuro y el fondo, digamos, que se vea más o menos bien, ¿no? Entonces algo que podemos hacer acá es en este caso yo no quiero utilizar el plano. O sea, va a depender aquí de siempre nuestra escena que estemos haciendo. Podemos apoyarnos obviamente aquí en objetos 3D. Puedo tener a lo mejor una calle, banqueta, etcétera, dependiendo. En este caso quiero que el objeto se vea totalmente sobre mi HDRI y que no se vea nada en lo absoluto aquí del piso, digamos que se vea el original de la imagen. Entonces para eso lo que podemos hacer es seleccionar el plano que añadimos aquí en nuestra imagen, en nuestro modelo. Le vamos a dar botón derecho del mouse. Vamos a ir aquí abajo donde dice V-Ray Properties. Y con eso vamos a modificar las propiedades del objeto a la hora de que se renderiza. Entonces vamos a activar aquí estas casillas: Matte Object, Matte for Reflection, y vamos a activar aquí abajo donde dice Shadows.
y vamos a cerrar después de eso. Con eso lo que vamos a lograr es que sea, digamos, transparente el objeto y que deje ver la imagen que está de fondo. Sin embargo, va a responder a las sombras que pueda lanzar el objeto. Entonces aquí el objeto se van a apreciar las sombras que está lanzando y realmente va a parecer que está plasmado sobre el terreno que tenemos aquí en nuestro HDRI, que dependiendo también, no siempre va a quedar perfecto, no siempre va a coincidir, hay que buscar la imagen correcta, hay que girarla hasta donde quede perfectamente, ¿no? Entonces probablemente aquí, por ejemplo, para empezar la iluminación no sea buena, la escala se ve mal, entonces también puede pasar que la escala no se vea bien y prácticamente lo que podemos hacer es rotarlo y ver si coincide mejor en otra posición, y si no tendremos que cambiar de HDRI. Pero aquí, por ejemplo, comparado con estas palmeras que hay acá, pues no tendría mucho sentido, se ve demasiado grande el objeto, ¿no? Entonces podemos intentar rotarlo. Como es una imagen de 360 grados, nosotros podemos girarlo. Aquí en nuestro material, aquí sigo con el render interactivo, ¿no? Voy de nuevo a los parámetros del material y aquí hay una casilla que dice mapping y dice horizontal rotation. Entonces eso es para irlo girando, y como verán pues va girando también el asoleamiento. Entonces aquí le voy subiendo y va girando tanto la iluminación como la imagen de fondo, ¿no? Porque lo copiamos en Instance. Y bueno, si se fijan, igualmente, aunque proyecta las sombras, pues no está coincidiendo acá la imagen, está ahí como sobre el árbol, etcétera. O sea, eso no hay manera de corregirlo, tenemos simplemente que buscar una posición donde se vea bien y que aparte que tengamos una buena iluminación. Entonces, bueno, aquí puedo girarlo y ver si ahí, por ejemplo, parece que está flotando. Entonces no hay de otra más que girarlo y buscar que tenga una buena iluminación como nosotros quisiéramos, o donde se ve bien nuestro objeto, donde tenemos un buen juego de sombras que hace lucir bien nuestro objeto, y aparte pues que se ve correcta la perspectiva respecto al HDRI. Entonces, por ejemplo, ahí veo un basurero que a lo mejor no quisiera tener en una imagen, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya tengo algo que sí tiene sentido. Se ve más o menos correctamente la perspectiva del HDRI con la de mi objeto. Las escalas se ven correctas, se ve realmente que está sobre el piso. En general se ve bien. También algo muy importante que nos da los HDRIs es las reflexiones. Si se fijan aquí los cristales, tenemos reflexiones muy buenas. O sea, tenemos una imagen de fondo que, aparte de que la estamos viendo aquí de fondo, también nos está sirviendo de entorno para que mis cristales reflejen algo, ¿no? Entonces le da un efecto muy realista porque realmente hay algo ahí que puede reflejarse, ¿no? Como pasaría en la realidad. No estoy consiguiendo con este HDRI a lo mejor lo que estoy buscando, tendría que probablemente sustituirlo por otro. Entonces, para sustituirlo, igual que como cuando lo agregamos, hay que darle clic acá y buscar otro, ¿no? Entonces tengo aquí otro, por ejemplo este de aquí. Los voy a probar con este a ver cómo funciona. Bien, entonces también es importante decir que la elevación que tenga el sol, esa no la podemos modificar prácticamente, porque ya el programa está tomando
la imagen para iluminar. Entonces donde esté posicionado el sol en la imagen es lo que reproduce aquí. Entonces nosotros no podemos hacer que el sol se eleve más. O sea, ahí va a depender completamente de la imagen que nosotros hayamos descargado, ¿no? Bien, aquí estoy haciendo pruebas con este otro HDRI que creo que funciona mejor para el objeto que tengo acá, funciona mejor la perspectiva y en sí aquí la naturaleza. Pero tengan en cuenta también que siempre que cambien de HDRI y que prueben otro, probablemente van a tener que hacer ajustes nuevamente en su cámara y en la exposición. Aquí la iluminación es diferente, entonces tuve que seleccionar nuevamente mi cámara y cambiar aquí la exposición. Entonces aquí mi exposición lo bajé un poco y ya la tengo ahora en 10, por ejemplo, y ya obtengo aquí una iluminación buena. El juego de sombras me agrada, lanza una sombra aquí sobre el pasto, ilumina bien la fachada, etcétera, ¿no? Tengo algunos reflejos por ahí. Entonces, bueno, en general me agrada, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, ya la imagen, simplemente que le podemos dar aquí stop y ya lanzar un render final. Es importante también que en este caso, digamos, como imagen de fondo, el piso viene siendo pasto, no tiene ningún efecto de reflexión, ni transparencia, ni nada por el estilo. En caso de que ustedes en algún momento lleguen a utilizar un HDRI de fondo totalmente y que utilicen el mismo piso que hay ahí y que tengan un piso reflejante, entonces ahí va a ser necesario que al piso que pongan ustedes aquí en su modelo 3D le agreguen un material también con algún reflejo, que le pongan un poco de reflejo, y entonces aquí que le pongan las mismas características que utilizamos ahorita, y entonces en su render además de lanzar sombras sobre ese HDRI, también va a proyectar reflejos. Aquí ya tengo la imagen, digamos que sería ya la imagen final. Entonces, como verán, es relativamente sencillo, sobre todo ya que ya estén acostumbrados a usarlo, prácticamente va a ser muy rápido configurarlo, no lleva mucho tiempo. Sus materiales, probablemente aunque bajamos esta aplicación que crea sus propios materiales, a lo mejor tienen que hacer algunos ajustes, a lo mejor quiero más reflejo, a lo mejor quiero, no sé, a lo mejor por la iluminación. En mi caso, este material se veía demasiado texturizado por la forma en que le estaba pegando el sol aquí en la fachada principal. Entonces pueden controlar esos reflejos aquí en su material, pueden controlar la textura, que en este caso es Bump, recuerden. Entonces simplemente tengo que, aquí yo lo que hice, por ejemplo, fue en Bump, que por default me lo pone el programa al 100%, entonces agrega demasiada textura, sobre todo en ciertas situaciones. Entonces lo podemos aquí, en este caso yo lo bajé a 30% para que esta cara no se viera tan exagerada. Y bueno, entonces este ya es mi render final, que sería lo que tendrían que entregar. Ahora, si yo quiero hacer un render interior, digamos que voy a repetir el que hicimos la vez pasada. Si aquí cambio mi cámara, por ejemplo, del interior y hago una prueba, como les decía, probablemente hay que hacer ajustes nuevamente a la cámara porque ya no es la misma iluminación que estoy utilizando. Aquí voy a poner render interactivo de nuevo. Entonces puede ser que se vea a lo mejor muy oscuro, muy claro. Bueno, acá por ejemplo el techo, como no separé
este plano de aquí del techo del exterior, pues me aplicó la textura, ¿no? A lo mejor no quería esta de madera en el interior. Aquí, por ejemplo, en el interior verán la textura de madera se nota. Como tengo más juego de sombras en el interior, probablemente se nota más esa textura o esos como canales que tiene la madera, ¿no? Entonces ahí es donde probablemente vale la pena sobre todo utilizar los materiales PBR o aplicar varios mapas para obtener estos efectos como los que tengo acá, ¿no? Tengo un efecto de reflejo también, si lo ven se ve algo brillante, y la textura, ¿no? Aquí pues hay que hacer probablemente ajustes nuevamente a nuestras cámaras, que en este caso es la cámara 1, entonces hay que seleccionarla y tal vez aquí en exposición volver a controlar aquí el factor, ¿no? Entonces si está muy iluminado lo podemos subir un poco para irlo oscureciendo, ¿no? Ahora tengan en cuenta, en este caso ya me da un mejor efecto porque ya al tener cristales aquí tan grandes ya estoy observando algo en el exterior, que realmente existe algo y no un fondo blanco nada más como teníamos la vez pasada. Aparte de eso está aportando, digamos, la tonalidad que tiene el HDRI y todo, entonces en general efectos más realistas. Y bueno, también tengan en cuenta que el exterior probablemente se va a ver muy claro o muy brillante, a diferencia del interior, ¿no? Entonces eso es algo normal. Cuando estén en un interior, enfóquense sobre todo en la iluminación del interior, que es lo que nos importa aquí, porque normalmente lo que tienden a hacer es interiores muy oscuros y digamos que las ventanas o el exterior es el que se ve correcto, ¿no? Entonces normalmente siempre se debe ver el exterior muy brillante y el interior normal, ¿no? Entonces como aquí, digamos, tengo buena iluminación aquí en el interior, los objetos que hay en el interior se ven bien, digamos, correctamente iluminados, y el exterior un poco quemado, un poco demasiado brillante, sobre todo si tenemos ventanales muy grandes, pero eso es algo normal y que no se puede evitar. O sea, incluso si ustedes sacan una foto con una cámara, eso les va a pasar siempre. O sea, o sale el interior o sale el exterior con correcta iluminación. O sea, uno siempre se va a ver un poco quemado, el otro se va a ver un poco oscuro. Entonces hay que irnos aquí por el interior, la iluminación de esto, y el exterior eh, es normal, ¿no? O sea, normalmente se puede ya controlar después en postproducción y editar un poco eh, ese exterior, o hay otros programas dedicados exclusivamente como a fotografía donde se pueden mezclar dos imágenes, se puede mezclar una que tenga correcta iluminación de esta parte del interior y otra que tenga la iluminación del exterior de las ventanas, y digamos que hace una mezcla de las dos y lo controla perfectamente, pero ya es algo de postproducción, ¿no? Entonces aquí difícilmente lo podemos controlar. Ahora, para iluminación nocturna, en este caso que estamos utilizando HDRI, pues tendrían que buscar un HDRI correspondiente que simule esa situación. En general, ya sea que utilicen HDRI o no, yo les recomiendo que nunca realicen un render con, con un fondo o con ausencia de total de iluminación, digamos, solar. O sea, siempre es conveniente que utilicen uno, aunque sea un poco, que sí tenga iluminación todavía, digamos, solar, para que no oscurezca por completo su render y si se llega a observar todavía parte del sol. Aquí estoy utilizando uno nocturno, pero como verán todavía hay cierta iluminación, entonces es más como, digamos, como un atardecer y no se oscurece por completo, ¿no? Entonces se pueden obtener mejores resultados. Si ustedes observan en general renders, por ejemplo, en internet, etcétera, siempre van a observar que los renders en el que utilizan ya iluminación en el edificio, etcétera, eh,
siempre es un atardecer por lo general, ¿no? Y es como mejor luce. Ahora, para simular aquí la iluminación, digamos, artificial que vamos a tener en el edificio, yo les recomiendo que agreguen aquí en iluminación o en luces, pueden utilizar V-Ray y pueden utilizar las que dice V-Ray Light, que ya la utilizamos aquí para el domo. Nada más que en este caso utilicen en forma de plano, aquí en plane, o incluso podría ser esfera. Bueno, varios de estos funcionan realmente, pero puede ser por ejemplo plane. Y entonces en su vista, por ejemplo, superior pueden colocar el plano. Entonces lo trazan como si fuera un plano geométrico, dejan apretado y trazan su plano, ¿no? Entonces todo ese plano va a crear una iluminación, nada más que hay que colocarlo a la altura correspondiente. Entonces aquí se coloca hasta abajo, entonces hay que elevarlo y pues colocarlo en el techo, por ejemplo, ¿no? Obviamente tengan cuidado de no pasarse. Si se pasan, pues si ya está arriba del techo no va a iluminar nada, ¿no? Pues como verán ya está iluminando el interior. Ahora bueno, aquí lo puse de grande, ocupa todo el espacio, pero puede ser incluso más pequeño. Y aquí en las propiedades pueden controlar tanto su tamaño, aquí vienen las medidas, pueden hacerlo más pequeño y pueden controlar, en este caso sí van a controlar la iluminación desde aquí, desde los parámetros de la luz. Entonces aquí esta luz trae, aquí donde dice multiplier, que dice en este caso 30, esa sería la intensidad de la luz. Entonces esa sí se va a controlar desde aquí. Entonces van a ahí ustedes ir viendo el efecto. Les recomiendo poner igual render interactivo e ir controlando aquí su iluminación. Ahora aquí en el render, como verán, se ve se ve el plano y se ve de color blanco, se ve iluminado. Entonces, para que no se vea así y esté, digamos que oculto, aquí en los parámetros van a ir a donde dice opciones y le van a poner o marcar la casilla que dice invisible. Entonces, de esa manera no se va a marcar el haz de luz aquí en su techo, simplemente les va a servir como para iluminar todo el espacio. Yo lo puedo colocar en este espacio, por ejemplo lo puedo colocar aquí en el espacio de la recámara, aunque ahí se ve más intenso, digamos, ¿no? Entonces igualmente tendría que ir controlando aquí multiplier y reducirlo, ¿no? Dependiendo el efecto que queramos conseguir. Entonces de esa manera pueden iluminar sus interiores. Ese tipo de luces también les puede ayudar en el caso de que haya ciertos espacios, aunque no sea de noche. Ese tipo de iluminación les puede ayudar si llegan a tener espacios donde se ve demasiado oscuro o no está llegando la luz, etcétera. Pueden hacer, digamos, un poco como por decirlo así, trampa y meter iluminación de este tipo, V-Ray Plane, para mandar luz a ciertas áreas, ¿no? Y si llegan a necesitar, por ejemplo, iluminación que sea tipo foco y que, o sea, estas de V-Ray Plan les sirve como para iluminar áreas, digamos, grandes y que como luz ambiental, digamos, ¿no? Pero si llegan a necesitar iluminación, quieren iluminación, digamos, más como estética, o el tipo de iluminación de foco que lanza un haz de luz en cono. De V-Ray tenemos las V-Ray ES, pero para esas necesitan un archivo que descargan de internet. Entonces, para más fácil, yo les recomiendo ir aquí a Standard y utilizar las Target Spot, que son tipo foco, ¿no? Entonces las colocan en una vista, por ejemplo, en este caso frontal, la trazan hacia abajo, obviamente, o hacia donde esté lanzando la luz. Bueno, acá se ve, de hecho, el cono, ¿no? Cómo está lanzando la luz. Entonces aquí estaría, digamos que hacia abajo, la pueden reubicar, seleccionar
reubicar. Y igualmente pueden lanzar la luz hacia un lado o hacia otro, ¿no? Para eso tienen aquí este icono del foco. Y como verán, está lanzando aquí sobre el muro eh, una luz, ¿no? O sea, como para bañar muros, etcétera, pueden utilizar este tipo de luz. Igualmente pueden controlarlo, seleccionarlo, y aquí en sus propiedades tienen las mismas características. Aquí pueden prender shadows para que proyecte sombras en el caso de que lo requieran. Y bueno, aquí está para prender o apagar, pueden darle aquí en on y se apaga, ¿no? Queda desactivada. Y tienen también aquí multiplier, que es para controlar la intensidad. Entonces ahí lo pueden ustedes subir para que lance más luz, sea más potente. Pueden controlar si quieren otro tipo de color de luz. Aquí está luz blanca, pero pueden cambiarlo, por ejemplo, a luz más, un poco más cálida, un poco más amarilla. Aquí le pueden dar el color. Aquí más abajo también importante, o que yo les recomiendo también usar, sería estos parámetros que vienen en Spotlight Parameters, que es Hot Spot Beam y Fall Off. Este, digamos, es el tamaño del cono. Si quieren ampliar el cono, como verán aquí en los viewports, se va ampliando el tamaño del cono. Entonces tiene, digamos, que dos conos, uno interior y otro exterior. Entonces este es, digamos, que el exterior, y con ese se controlan. Si lo hago más grande, se va ampliando el otro en automático, pero puedo disminuir el cono, digamos, interior, el que dice fall off, puede ser menor. Al contrario, el de arriba puede ser menor, perdón. Y con eso puedo controlar la difuminación de este haz de luz. Entonces, como verán, si este de arriba lo pongo menor, va a ser una difuminación entre esos dos cones que estoy poniendo, y se va a ver un poquito más real, ¿no? Si los dejo del mismo tamaño, se ve demasiado irreal esa iluminación, ¿no? Entonces, de esta manera puedo poner focos. Obviamente aquí esto solo me está colocando un haz de luz o la iluminación. Yo tendría que colocar un modelo de una lámpara en mi render aquí en esta parte, pues para que realmente sea creíble que hay ahí una iluminación, ¿no? Entonces, en los modelos que les pasé también hay modelos de lámparas. Esas lámparas no traen, o sea, no traen la luz, solo es el modelo físico de la lámpara, y tienen ustedes que agregarles la iluminación de esta manera. Bien, entonces con eso terminaríamos. Tienen que entregar entonces el HDRI, bueno, la imagen, el render, usando un HDRI, el que ustedes quieran. De aquí pues ya nos vemos. La siguiente les explicaré cuál va a ser la entrega final. Probablemente grabe también un video para explicárselos brevemente, y además de un documento. Entonces, bueno, nos estamos viendo.